Pues ya estamos de vuelta de la publicidad en Conexión Rioja en esta tarde de miércoles. Está con nosotros Juan Carlos Bonito, que es fisioterapeuta y doctor en neurorehabilitación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Va a impartir una conferencia esta tarde a las 7:30 en el Centro Cultural Ibercaja con el título Ictus, un nuevo comienzo, para explicar un poco, ¿no?, a los asistentes el proceso de rehabilitación, ¿no?, después de sufrir un ictus. Eso es, porque es más conocido, gracias a Dios, ¿no?, el que hay los síntomas y qué hay que hacer después de que sientes esos síntomas, pero es más desconocido qué se hace después, ¿no? El proceso de recuperación, que es largo, pero que es importante saber lo que hay que hacer, porque hay que hacerlo rápido, además, ¿no? Porque además vais a presentar este libro que tiene el mismo nombre, ¿no? Sí. Ictus, un nuevo comienzo, que está explicado de una manera muy curiosa, ¿no? Muy Sí. original. Cuéntanos, Juan Carlos. Sí, es un cómic porque nace de ver a los pacientes que me contaban, ¿no? Cuando estaban en el hospital les faltaba información además comprensible, porque había veces que se hace difícil explicar al paciente y a su entorno pues este tipo de síntomas que hay que hacer. Lo hemos hecho de una manera comprensible, didáctica, utilizando los conocidos por todos los muñecos Playmobil y me ayudaron mis hijas a hacerlo, para hacer el montaje, las fotografías, el guión, para que todo el mundo pueda comprender, ¿no?, qué hay que hacer, ¿no?, después de tener un ictus, ¿no? Acercarlo a todos. Se habla mucho de la rapidez, ¿no?, de actuación cuando una persona sufre un ictus, ¿no? ¿Es fácil identificar los síntomas, saber que estamos sufriendo, o que algún familiar cercano sepa que estamos sufriendo un ictus? Sí, los síntomas que tenemos que identificar es, primero, que podemos tener un dolor muy fuerte en la cabeza, así como muy punzante, que podemos perder la visión de un ojo, o incluso el notar que la comisura de la boca, se nos tuerce la boca y tenemos dificultad para hablar, o incluso perder la fuerza de uno de los lados, ¿no? Una vez que identificamos cualquiera de estos síntomas, hay que llamar a emergencias, ¿no?, al 112 o al 061. Y esos síntomas son vitales. No hay que pensar, es que a lo mejor es otra cosa, ¿no? Ante la duda hay que llamar, ¿no? Es importante porque es mejor pasarse precavidos cuando puede pasar una cosa de estas. Sí, porque yo conozco pacientes que yo he tratado que han esperado tiempo, bueno, a ver si a lo mejor le ha sentado algo mal, etcétera, ¿no? Y han esperado demasiado y después las secuelas han sido mucho mayores, ¿no? ¿Hay alguna población de riesgo? ¿Podemos identificar riesgos que incrementan, ¿no?, las posibilidades de tener un ictus? Sí, ciertos consumos, por ejemplo, personas que tienen hipertensión arterial, que tienen diabetes, que tienen poca actividad física, son más obesos, fibrilación auricular, es decir, que tienen algún problema cardíaco. Esos son pacientes o personas de riesgo, ¿no?, que si vas sumando factores, pues vas sumando papeletas para el sorteo. Entonces hay que intentar evitar llegar a que pase ese ictus, que nadie lo desea, claro. Estamos viendo imágenes de la unidad de ictus del Hospital San Pedro, un servicio que lleva más de 3 años puesto en marcha, precisamente para eso, ¿no?, para poder reaccionar con rapidez una vez que un paciente ingresa con ictus en el hospital, porque es donde empieza realmente lo duro, ¿no?, intentar que las secuelas sean las mínimas posibles, ¿no? Eso es, porque una vez que aparecen los síntomas hay que llamar rápido para que se active ese código ictus, que se intervenga si es necesario lo antes posible para que si se puede quedar el ictus en el llamado transitorio, es decir, que desaparece lo que tapona y hace que no deje síntomas, y después hay que intervenir en las primeras horas, ¿no? Y después, una vez que está instaurado, pues otro papel es la recuperación, que es igual de urgente. Siempre se dice que el tiempo es cerebro, ¿no? Pues después también, ¿no? Después del ictus hay que empezar después de las 24 horas, ¿no? El tratamiento de fisioterapia es fundamental, empezar cuanto antes mejor, ¿no? ¿Qué tipo de trabajos de proceso de rehabilitación se hace con pacientes, con enfermos que han sufrido un ictus? Por ejemplo, cuando está hospitalizado todavía, normalmente si hay una afectación grande, dependerá lógicamente de la zona y del tamaño de la lesión, son factores importantes, ¿no? Pero si hay un paciente que tiene afectado esa hemiparesia, ¿no?, que tiene afectada esa mitad del cuerpo, pues hay que empezar primero a dar movimiento, a dar estímulos desde la periferia, es decir, desde las manos, desde los pies, desde el cuello,
colocar correctamente, evitar que haya malas posturas que puedan generar problemas después, porque si nosotros tenemos mal posicionados nuestros pies, va a dificultar mucho que después nos sentemos o que nos pongamos de pie o andemos, ¿no? Entonces ahí hay que prevenir mucho dificultades que puedan aparecer en ese momento que nos van a hacer más difícil la recuperación. Me imagino que la constancia y el apoyo familiar deben ser fundamentales, ¿no? Cuando uno quiere recuperar, por lo menos de la mejor manera posible, aunque es verdad que el ictus es una enfermedad grave que deja secuelas permanentes en muchos casos irreparables, pero ahí juega también un factor importante, ¿no? La constancia, la capacidad de esfuerzo del paciente. Sí, sí, sí. Ahí, además el entorno, como digo yo, el entorno, la familia, los amigos, los que están alrededor, es un pilar fundamental. Por eso, cuando sucede este problema, se modifica no solamente la vida de la persona que lo sufre, sino de todo su entorno. Entonces ahí sí que es necesario el dar información y apoyar a esta familia pues desde el primer momento, porque ellos quieren también tener respuestas, ¿no? Quieren respuestas de qué hacer, dónde ir, qué es lo que le ha pasado a su familiar, ¿no? Pues es un tema que nos interesa a todos, porque es verdad que prevenir es un factor importante, pero nadie está libre de sufrir un ictus. Esta tarde a las 7:30 en el Centro Cultural Ibercaja va a estar esa conferencia, la presentación de este TVO, de este TVO tan particular, para explicar un poco, ¿no? Ese proceso, ¿no? ¿Cuáles son las dudas? Rápidamente, de terminar, ¿cuáles son esas principales dudas que tiene la gente cuando hablamos de ictus? Pues primero que la terminología hay veces que no se entiende. Se habla de ictus y dice, pero esto es un derrame cerebral. Es decir, primero unificar todo ese tipo de patologías cerebrales por daño, por una afectación de un vaso, de una arteria. Y después también la dificultad que hay en saber qué se puede hacer el día después. Porque todo el mundo conoce a alguien que ha tenido un ictus o de un tipo o de otro. Y claro, hay personas que evolucionan de una manera o de otra, no hay dos ictus iguales, eso hay que aclararlo también. Y entonces no todo el mundo dice, no, es que conozco a alguien que ya está andando, pues depende, ¿no? Depende de la afectación. Entonces el objetivo es hacer consciente a la gente de que no todo el mundo es igual, de que todos los ictus no son iguales y que el proceso de recuperación tiene que ser individualizado en cada uno, ¿no? Eso es clave. Pues Juan Carlos Bonito, gracias por haber estado esta tarde con nosotros, acercándonos un poco más esta enfermedad, el ictus. Gracias a vosotros. Nosotros nos despedimos.